Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Felipe Pineda, estamos aquí con la tecnólogo médico Mara Ipinza. Muchas gracias por ser parte y por estar aquí en esta nueva jornada de Masterclass en colaboración de Innova Formación Continua con Absorrad. Yo soy Felipe Pineda, director académico de Innova Formación Continua. Estoy aquí con Mara Ipinza, que también es docente un poco de Innova Formación y es tecnólogo médico del Servicio de Ecografía de Clínica Alemana. No sé si quieres decir algo, Mara, antes de... No te escuchas. Algo pasó que estaba muteada, no sé. A ver. No, tampoco. Puedo ¿Va? rellenar por mientras. Ahí sí. No. Ahí sí te escucho. A ver, espérame. Sí, ahí te escucho. No, ahora no. No. Ahí sí está ¿Sí? activo. Ahí te escuchamos perfecto. Ahí sí. Sí, Ya, muchas gracias por la invitación, Felipe. Bueno, hace rato que no participaba aquí con Innova, pero participamos hace tiempo ya en un grupo ahí de un curso de músculo esquelético. Así que espero que esta vez sea de gran utilidad la presentación que viene. Así que muchas sí. Mira, gracias la por la dinámica invitación. para quienes están ahí en las diferentes, tenemos gente en Instagram, en YouTube, en LinkedIn. La dinámica es que en los comentarios vayan dejando sus consultas y al final, al final de la presentación Mara va a responder todas las consultas que tengan y todas sus inquietudes. Ya, así que a medida que vaya avanzando la presentación pueden dejar con sus consultas, después las vamos a mostrar en la pantalla y bueno, te quieren escuchar a ti, no me quieren escuchar a mí, así que los dejo contigo, puedes iniciar la presentación nomás. Ya, Yo me voy a quedar voy aquí a en todo momento compartir pantalla las válidas. entonces. Compartir. Vamos, tú me dices si se ve todo bien porque no, yo no veo el... Se ve perfecto. Oye, Así ahí como que que yo no veo. ahí los dejo ¿Ven? con... ¿Sí? ¿Bien? Está Sí. todo perfecto. Ya, ya, súper. Comenzamos entonces. Bueno, esta presentación se trata de las ventajas de la utilización del transductor hockey stick o la patita en la exploración cervical. Es nuestra experiencia que tuvimos en clínica alemana. El transductor hockey stick es un transductor de alta resolución de imagen, ¿cierto? Un tamaño de 8 milímetros de ancho y es muy útil, sobre todo lo conocemos para las articulaciones, ¿cierto? Para, eh, para ir a ver pequeñas articulaciones tanto de las extremidades, de las manos, de los pies, muy utilizado en el sistema musculoesquelético y también utilizado en piel. Muchas patologías superficiales también, etcétera, y como vemos tiene un campo de visión un poco reducido, pero tiene una alta resolución. Ahora, lo que queremos es demostrar que este transductor también lo podemos usar en el área cervical. En clínica alemana nosotros contamos con dos tipos de transductores stick, que es el de 17 MHz y el de 22 MHz. Ambos muy buenos, tiene un poquito más de resolución que el otro. Y la gracia que tienen estos transductores, que no solamente los de Canon, sino que los transductores de stick en general, es que tienen una alta resolución espacial, tienen mayor poder de penetración que los transductores lineales y tienen una mejor sensibilidad a la captación Doppler, que esto es muy importante en los estudios cervicales. Los objetivos de esta presentación fueron demostrar la utilidad que tiene el transductor hockey stick en el ultrasonido de tiroides, demostrar la mayor resolución de detalle en los nódulos tiroideos y los linfonodos cervicales y demostrar la mayor sensibilidad a la captación Doppler y su importancia en los exámenes de etapificación. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, fue un estudio que se hizo ya hace 4 años aproximadamente con el doctor Juan Pablo Nidman, radiólogo de la clínica alemana, con el cual yo trabajo mucho, sobre todo la parte de tiroides, acá en la clínica alemana. Esto empezó de una forma muy, creo que fue casi terminando la pandemia, que el doctor se acerca a mí y me dice sí, porque nosotros teníamos en ese tiempo poquitas transductor hockey stick, no teníamos tantos, entonces la mayoría los usaba el grupo de músculo esquelético o el de piel, entonces nadie todavía estaba pidiendo una patita para ver un nódulo de la tiroide, entonces llega el doctor Nisman y me dice que le vaya a quitar la patita al radiólogo de músculo esquelético que estaba haciendo un dedo. Entonces yo le dije, pucha, no estaba como a ponerme a pelear en ese momento con el médico que estaba haciendo una mano para pasar el traductor al doctor, porque él me decía, los músculos esqueléticos se adueñan de la patita, creen que eso es solo de ellos, y nosotros igual necesitamos ocupar y todo.
Entonces mi reacción al comienzo fue esta, obviamente porque yo decía, ¿para qué quiere ver un nódulo en la tiroides? Y yo lo estaba mirando que se veía bien, pero igual le hice caso, fui a buscar la patita y cuando regresé y vi la imagen que logró captar el doctor, pasé de esa cara a esta cara. Y espero en ustedes causar la misma impresión con las imágenes que les voy a mostrar a lo largo de la presentación. Entonces, cuando pasó esto, yo supe inmediatamente que iba a haber un antes y un después del estudio de los nódulos tiroideos y del estudio de cervical en general. Y empezamos a recopilar rápidamente todos los pacientes que se habían realizado con todos los transductores en ese tiempo en clínica alemana, por lo menos de 2 años. Entonces revisé más de 100 tipificaciones, más de 100 ecografías tiroideas y paralelamente empecé a revisar todos los pacientes que llegaban por estudio de nódulo tiroideo o por seguimiento de tipificación o operados de cáncer de tiroides durante 2 años. Entonces lo que hicimos fue una demostración cualitativa de la utilidad del transductor Hockey Stick en el ultrasonido cervical. Entonces, lo que hacíamos era revisar tanto con el 14, con el 24 y con la patita tanto de 17 y de 22. ¿Cómo vamos a presentar estos casos? Vamos a comparar varios nódulos tiroideos que van a ver las imágenes, cómo se ven con el transductor de 14, después con el de 24, y lo vamos a comparar tanto con el 17 o el del 22, depende de la patita que teníamos disponible en ese momento, o dependiendo del nódulo en sí. Y para este estudio nosotros utilizamos el TIRAD, que es de la clínica alemana, ¿cierto? De la doctora Horvath del 2009. Esa es la clasificación que usamos nosotros. Y sabemos que de los objetivos más importantes en la eco de tiroides es tanto identificar los nódulos benignos por un lado, pero también identificar los nódulos que requieran PAF. Entonces, mientras más resolución de detalle tengamos, más seguros del examen nos sintamos, la eco de tiroides va a aumentar mucho su rendimiento, sobre todo si vemos mucho mejor. Y esto nosotros lo logramos con el traductor de stick. Entonces, vamos a comenzar con los casos. Acá, el primer caso, vemos que este es un nódulo, ¿cierto? Esto es con el traductor de 14. Vemos un nódulo de tipo coloideo, un poco la cápsula, ¿cierto? Ya con el traductor de 24 vemos que tiene coloide, que tiene un patrón en rejilla, o sea, un coloideo tipo 2, un TIRAD 2. Que vamos a ver ahora con el transductor de hockey stick de 17, vemos que ya aparecieron un poco los spots, ¿cierto? Hiperecogénicos, entonces vemos un nódulo que está en primer plano con mucho más detalle, a pesar de que este traductor tenga una, una frecuencia menor, debería tener menor resolución, pero no es así, sino que se ve mucho más claro, digamos. Entonces acá ya, o sea, ya con estos dos sabíamos que era un nódulo coloideo, pero sí o sí el traductor tipo STIC de 17 ya nos entregó mayor información. Acá tenemos otro nódulo, que es un nódulo con el traductor de 14, ¿cierto? Un nódulo bien pequeño de 3,4 milímetros, dice acá, y hipocogénico, ¿cierto? Un poco heterogéneo, ya con el traductor de 24 lo vemos más cerca, ¿cierto? Se definen bien los bordes, se ve sin gusto mucho a nada, pero ya con el transductor de 22 vemos que se ve un nódulo que tiene un poquito de halo y tiene refuerzo posterior. Este nódulo, al ser hipoecogénico con un halo y acá parcialmente delimitado, fue catalogado como un TIRAD 4A. ¿Y qué pasa? Que lo colocamos en el Doppler y acá tenemos el transductor de 24, estamos ocupando las mismas escalas, si se fijan. Vemos un nódulo que no tiene vascularización o es hipovascular, por lo menos a ese Doppler, pero con el transductor de 22, miren cómo cambia la vascularización, es mucho más sensible a la captación del Doppler. Entonces pasamos de un nódulo hipoecogénico, un poco heterogéneo, con un halo avascular, a un nódulo con refuerzo, bien delimitado y vascularizado. Ahora, sabemos que el Doppler en un nódulo por sí solo no nos puede decir si va más allá de benigno o maligno, pero también sabemos que la vascularización en los nódulos tiroideos está generalmente cuando son más hipervascularizados, está mucho más ligado a la benignidad.
Acá tenemos otro nódulo que vemos que esto es un TIRAC4B porque es un nódulo hipocogénico, heterogéneo y tiene un halo ahí que se desarma un poquito, ¿cierto? Ya con el transductor de 24 también estamos viendo lo mismo, un poco más de detalle, pero vemos que es un nódulo bien heterogéneo, que pierde un poquito la cápsula posterior, ¿cierto? Y se ve bien ahí con ese borde bien hipoecogénico. Entonces ahora nos vamos al transductor de 22 y vemos que se ven los bordes mucho más claros. Si se fijan, son bordes como espiculados, ¿cierto? Y en el centro aparece una estructura que nosotros no lo habíamos notado, es totalmente invisible con los otros transductores, que es una pequeña calcificación. Por lo tanto, este paciente es un TIRAC4B. ¿Y cuál fue el resultado de este paciente? Una neoplasia maligna, un carcinoma papilar, con una categoría 6 en la clasificación de Bethesda, ¿ya? Entonces aquí, si se fijan, tenemos harta diferencia entre ese nódulo, visto con un traductor de 14, y este nódulo. Ahora, el contacto con la cápsula tiroidea es súper importante también revisarlo. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el contacto con la cápsula, mayor va a ser la posibilidad de tener metástasis. Hay varios estudios que lo avalan, que hay mucho más riesgo cuando hay un nódulo en ubicación subcapsular y sobre todo con una extensión extracapsular, el riesgo de metástasis es mucho mayor. Por lo tanto, podrán inferir de que el traductor hockey stick es súper útil para este tipo de casos porque nos da mayor delimitación de la pared, tanto de la cápsula como del nódulo, y sobre todo si estos nódulos están más superficiales, por ejemplo en el istmo o superficiales a la cápsula arriba, es mucho más fácil poder distinguir. Vamos a ver algunos casos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un nódulo, bien, este es un cáncer papilar, que viene para la etapificación, ¿cierto? Entonces aquí vemos un nódulo que es bien hipoecogénico, heterogéneo, ¿cierto? Y que impronta la cápsula superficial ahí de la tiroide. Acá con el traductor de 24 también vemos mucho más detalle nosotros, ¿cierto? Aquí, pero no podemos distinguir entre el borde del nódulo y el borde de la cápsula. No podemos, ¿cierto? Pero, bueno, ya sabíamos que este paciente está en un cáncer papilar. Pero ya con el traductor de 22, si se fijan, ya empiezo a ver una diferencia entre la cápsula y entre la tiroide, que se ve un poquito más arriba. Entonces vamos a verlo acá en un corte más ampliado. Si se fijan, acá va el nódulo. Entonces, este sería el borde del nódulo y acá arriba es el borde de la cápsula. Por lo tanto, esta información es súper útil porque nos dice que, si bien es cierto, está improntando la cápsula, no la contacta ni tampoco la infiltra. Bueno, el resultado fue un carcinoma papilar subtipo de células altas. Otro nódulo, acá vemos este nódulo súper chiquitito en el traductor de 14. También vemos que contacta la cápsula, pero no podemos distinguir si la impronta o no. Acá vemos con el traductor de 24, que también nos entrega mucho más información. Y vamos con el traductor de 17. Y sorpresa, si se fijan, miren, acá tenemos el nódulo en primer plano y vemos cómo si está improntando la cápsula, la está interrumpiendo. Entonces, el informe fue nódulo tiroideo altamente sospechoso de carcinoma papilar, bueno, aquí eran varios, y nódulo a nivel del istmo con interrupción de la cápsula. Si se fijan, está interrumpida. Entonces, acá esto se puede hacer solamente con el transductor hockey stick, la verdad. O sea, con un transductor bueno, con un ecografista que tenga buen ojo, que lo pueda sospechar, que se cambie de transductor y que vaya dirigidamente a buscar esta zona de implantación a la cápsula y que la esté infiltrando, nos va a llevar a grandes resultados, y esto es un nódulo súper pequeño. Entonces aquí podemos decir que este nódulo tiene una infiltración de la cápsula de 1,6 milímetros, que lo que pasó acá, como salió el resultado, salió que esto era un carcinoma papilar, y en la tiroidectomía posterior salió que se observaba extensión extratiroidea microscópica en tejido conectivo peritiroideo. O sea, que cambia completamente la conducta a un nódulo que hubiera estado solamente en la tiroides. Y recuerden que esto estamos hablando de un nódulo súper pequeño, o sea, si recordamos cómo se veía con el traductor de 14, un nódulo medio indefenso, que incluso se podría haber pasado,
casi rajuñando al TIRAT3. Así, si es que no somos minuciosos, sobre todo en estos nódulos que están a nivel de la cápsula, y llegamos a este nódulo, que es un TIRAT5 y que después fue un TIRAT6. La cápsula posterior igual es importante de revisar. Aquí vemos un nódulo, ¿no es cierto?, bien con un halo, bien heterogéneo con el transductor de 14, después acá con el de 24 que nos da bien más detalle de los bordes, y ya acá con el transductor stick de 22 vemos que ya podemos delimitar bien la parte posterior del nódulo. Podemos decir que hay una extensión ahí de 5 milímetros hacia la cápsula posterior, y el informe salió que el nódulo sospechoso con contacto en la cara posterior de la cápsula sin infiltración de la misma. En cuanto a las microcalcificaciones, sabemos, hay múltiples estudios que las microcalcificaciones son un alto factor de riesgo para que un nódulo sea maligno. Es, de hecho, el signo más ecográfico más específico de malignidad, entre el 85 y el 95%. Las microcalcificaciones aumentan por 3 el riesgo de que un nódulo sólido sea maligno. Entonces, aquellos nódulos que contienen calcificaciones, incluyendo las gruesas, representan un mayor riesgo de malignidad, eso lo sabemos 100%. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos focos hiperecogénicos? Que, bueno, acá hay un estudio que hizo la revista chilena Radiología en el año 2017, donde se hablaba un poco de este tema, donde estamos viendo realmente microcalcificaciones o focos ecogénicos puntiformes de otra naturaleza, por ejemplo, que también sabemos lo que estamos viendo, y se demostró de que todavía estamos muy tirados como al sobrediagnóstico. Es decir, que confundimos muchas veces los spot hiperecogénicos con microcalcificaciones. Por ejemplo, en este caso son spot y es un TIRAT2 versus estas que son microcalcificaciones que están en tejido sólido y que pertenecen a un TIRAT4. Ahora, o sea, decirlo, demostrarlo es fácil, pero en la práctica no es tan fácil porque necesitamos tener un ecografista que tenga una alta experiencia y además necesitamos tecnología que nos acompañe. Entonces yo muchas veces tampoco culpo las confusiones que se hacen en otras partes donde viene el paciente con unas microcalcificaciones a punción y uno ve, lo revisa con la patita, lo revisa con los traductores que tenemos nosotros en la clínica y ve que francamente son spot. Entonces hay mucho de que cuando se junta lamentablemente el colega o el radiólogo que no presta atención bien a los detalles o que no conoce bien los spots hiperecogénicos en el fondo coloideo, asociado a un transductor de baja calidad o un ecógrafo de baja calidad, obviamente que se van a confundir y van a pasar de un TIRAT2 a un TIRAT4. Pero bueno, la mayoría ya creo en sus servicios tiene la patita y lo ocupa más que nada musculoesquelético. Entonces ahora van a darse cuenta de que si tienen la patita cerca, ocúpela sobre todo cuando tengan estas dudas de las microcalcificaciones. Entonces acá vemos un primer nódulo, ¿cierto? Con el transductor de 14 vemos un nódulo hipoecogénico. No veo mucho más que sea sospechoso, ¿cierto? O sea, se ve bien delimitado. Es hipoecogénico, sí, así que nosotros siempre revisamos por rutina siempre con el transductor siempre con 2 transductores es lo mínimo, con el 14 y el 24 que nosotros tenemos. Puede ser el caso, pueden ser ustedes, no sé, el 15, el 18, el que sea, pero siempre nunca nos vamos solamente con el estudio de un solo transductor. Y acá vemos que ya nos entrega más información. Si se fijan, el borde es súper irregular, se ve mucho más heterogéneo, ¿cierto? El nódulo ya es sospechoso, un patrón sospechoso. Pero nos vamos al transductor stick de 22, si se fijan aparecen 2 puntos que eran completamente imperceptibles a los otros transductores. Y se ve mucho más feo el nódulo en sí, y además estos 2 focos, por lo tanto aumentamos inmediatamente el grado de sospecha. Entonces aquí este paciente pasó a ser un 4B, aquí podría haber sido un TIRAT3 fácilmente, y acá un 4B. ¿Qué resultó? Resultó un carcinoma papilar, ¿cierto? Categoría 6 de Bethesda. Acá teníamos un paciente que tiene múltiples nódulos y vemos la presencia de un punto ahí hiperecogénico, que se fijan ahí, ¿cierto? Y lo vamos a estudiar con el transductor de 24, que tenemos ya, decimos sí, es verdad, pueden ser microcalcificaciones. Dado que estamos haciendo este estudio, vamos a estudiarlo con la patita de 22 y vemos que tenemos microcalcificaciones que son mucho más evidentes y además algunas calcificaciones más gruesas. Por lo tanto, este paciente obviamente va a ser un TIRAT4.
Y ese puntito que veíamos acá, entonces, resultó ser un carcinoma papilar, también categoría 6. Acá este paciente venía por un nódulo que ya lo habían puncionado anteriormente y ahora venía por control de ese mismo nódulo, pero le dimos otro nódulo este año y que se veía tenue, que era esto. Si se fijan ahí, como que hay una área ahí que podría ser... lo vemos con el transductor de hockey stick y fíjense, o sea, inmediatamente aquí no cabe ninguna duda, o sea, pasamos a esto que podría ser a un nódulo con microcalcificaciones franco, y este no es el nódulo por el que el paciente venía por control de otro nódulo. Entonces, acá la duda es, es esta misma imagen con el transductor de 24, que también es muy tenue, se nos podría haber pasado fácilmente, o sea, sobre todo si uno lo hace rápido o no lo está sospechando, por ejemplo. Entonces acá la duda es, ¿este nódulo realmente no estaba el año pasado? ¿Es de reciente aparición o no lo vimos nomás? Lo más probable es que no lo hayamos visto. Y para eso está esto, el transductor ya, el hockey stick, que en caso de una pequeña duda, tenue, lo que sea, si vamos a estudiarlo con este transductor, vemos que inmediatamente nos aumenta la sospecha diagnóstica, es súper resolutivo el transductor y inmediatamente nos dice que hay microcalcificaciones y que este paciente es un TIRAL 4B. Y como fue la biopsia, nos dio que tenía cuerpos de samoma, quiere decir de que sí había presencia de microcalcificaciones, ¿cierto? Y fue una neoplasia maligna, un carcinoma papilar. Bueno, este es el caso 0, el primero, el que dio como el pie para hacer este estudio, esta investigación. Y si se fijan acá tenemos este nódulo, ¿cierto? Ahí en el istmo, que es un nódulo hipocogénico, un poco heterogéneo, pero con gusto a nada. Y vamos con el traductor de 24 y sí, podría ser, claro, se ven algunos focos hiperecogénicos, un nódulo levemente mal delimitado, ¿cierto? Y podríamos estar en presencia de un nódulo con microcalcificaciones. Entonces acá fue cuando yo fui a buscar el transductor de la patita que me pidió el doctor y el resultado fue este. Entonces, si se fijan, es brutal el cambio. O sea, es demasiado pasar de esto a pasar a esto, que es un nódulo franco, grande, heterogéneo, con múltiples microcalcificaciones. O sea, recordemos las caras. Esta fue mi primera cara y esta fue mi última cara. Y el resultado fue, obviamente, una neoplasia maligna, un carcinoma papilar, categoría 6 de Bethesda. Entonces acá la diferencia es abismal. O sea, claramente después de este caso nunca más me sentí segura revisando solamente con el 17 y el 24, sino que empecé obviamente como con la obsesión de querer saber qué es lo que pasaba con estos traductores, por qué se veía mucho mejor. Y claramente ahora, si nos preguntan, a lo mejor no nos revisamos el 100%, porque ahora tenemos más patitas, pero no tenemos lo suficiente para tener una en cada sala, que son 15 salas que tenemos nosotros, pero sí siempre hay una dando vueltas donde la podemos pedir en el caso de que sea necesario. Y la mayoría de las veces al comienzo fue muy necesario porque para poder hacer este estudio, para poder hablar con confianza, para poder ver realmente para lo que servía y lo que no, obviamente no podemos hacer un protocolo completo con un traductor hockey stick porque tiene mucho menor penetración y obviamente nos va a costar mucho ver un paciente voluminoso o que esté mucho más hacia la cápsula posterior. Pero en estos pacientes que tengo duda, ya con el traductor 24, unos pequeños puntos, sí vale la pena completamente cambiarse al transductor hockey stick. Acá vemos otro nódulo, o sea, un foco, digamos, acá como de tiroiditis. Si se fija, se ve hipoecogénico, heterogéneo, los bordes irregulares. Estamos en un fondo de tiroiditis Hashimoto. También podría pasar un poco desapercibido si uno lo pasa rápido. Y ya con el transductor de 24, si se fijan ahí, igual se ven unas tenues imágenes hiperecogénicas que podrían corresponder a microcalcificaciones, ¿cierto? Entonces apenas pasa esto, vamos inmediatamente con el transductor hockey stick y ya aparecen las micro. Si se fijan y el nódulo se ve mucho más grande, mucho más feo, mucho más heterogéneo, ¿cierto? Y no cabe duda que es un TIRAD 4. ¿Por qué? Porque es un foco en realidad, un foco hipocogénico mal definido
hipovascular con microcalcificaciones sospechoso. ¿Qué resultó? Cuerpos de Samoma, quiere decir que había microcalcificaciones. Esto se los coloco porque acuérdense que en la primera pasada con el traductor de 14 no se veía nada, no veíamos microcalcificaciones. En cambio, sí, nosotros podemos tener la correlación entre lo que estamos viendo con los transductores STIC, tanto el 17 como el 22, con la misma resultado de la biopsia que dice que hay cuerpos de Samoma, o sea, hay microcalcificaciones y esto es un carcinoma papilar. Este es otro nódulo que venía a punción con el doctor, una paciente derivada de Concepción, y venía por punción de este nódulo, que se ve que es un nódulo hipocogénico, que tiene un poco de refuerzo y tiene harta vascularización. O sea, nosotros con esta característica para nosotros es un TIRAP3, nosotros no se punciona este tipo de nódulo, se controla, vamos con el traductor de 24, a pesar de que es muy hipocogénico, igual tiene refuerzo, bien vascularizado, pero como viene de afuera, es un servicio externo y piden punción, le vamos a hacer la punción. Ahora, nosotros antes de hacer la punción a este nódulo o un examen que viene de otro lado, igual hacemos la eco completa de nuevo. Y al hacer la eco completa, vemos que ahí está el nódulo, ¿cierto? Por el que venía, estamos estudiando siempre con el traductor de 17, con el stick, y vemos que arriba del nódulo hay como unas imágenes ahí más hiperecogénicas. Ya a esta altura ya no se sabe si uno está inventando, si se está pasando el rollo o no, pero realmente están y molestan un poco. Entonces, como estamos con el 17, todavía podemos un poco más, nos vamos a ir al hockey de 22 y vemos que realmente ahí está el nódulo ahí abajo y vemos que hay un grupo de microcalcificaciones. Entonces acá, doctor, ya se da cuenta que no tiene que pinchar un nódulo, sino que va a pinchar dos, que es uno, es ese y este otro que es mucho más pequeño y que de 2 milímetros y que claramente es mucho más sospechoso que el otro porque son microcalcificaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué resultó en esto. El primer nódulo por el que venía la paciente resultó ser un nódulo hiperplásico adenomatoso, categoría 2 de Bethesda, o sea, un nódulo coloideo benigno, medía 7 milímetros, y el nódulo de 2 milímetros que vimos solamente con la patita, que estaba arriba ahí en ese espacio, resultó ser una neoplasia maligna, un carcinoma papilar, en la categoría 6 de Bethesda. O sea, acá ya cambiamos conducta, ya como que casi no hubiéramos titulado con la patita, estábamos súper contentos en este caso, porque realmente lo que estábamos viendo y lo que estábamos haciendo tenía una correlación general. Ya llevamos 2 años en esto, entonces ya cada vez uno va afinando más el ojo y sabía cómo estudiar y a qué ir dirigiendo este estudio. Y ahora por último le voy a presentar algunos casos de los linfonodos y adenopatías que también el transductor STIC se luce porque tiene mucho más resolución para ver los linfonodos y además la gran ventaja que tiene para el estudio de tapificación y de seguimiento de estos pacientes es la mejor captación al Doppler del que hablé al comienzo. Hay un estudio acá del 2003 que es un poco antiguo, pero se sigue, creo que es muy bueno porque nos dice que el ultrasonido prequirúrgico, si está bien hecho, realizado por buenos profesionales, puede tener un cambio de conducta en la cirugía hasta un 30% e incluso hasta un 68% en un paciente reoperado por recurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecografía es súper importante, sobre todo en los pacientes postoperados, los pacientes de etapificación, que estamos etapificando los preoperados. Es un examen que cambia conducta para el cirujano, por lo tanto debe hacerse con profesionales que sepan, con equipos altamente calificados para hacerlo, y va a cambiar conducta hasta en un 68%. Entonces aquí podemos ver un traductor de 14, estamos viendo ahora el linfonodo. Estos generalmente son pacientes que vienen a etapificación o son pacientes postoperados que vienen a estudios de los ganglios. Entonces acá con el traductor de 24 vemos que igual se ve súper bien, ¿cierto? Algunas áreas hay quísticas, pero acá con el traductor de 22 se ve demasiado claro. Si se fijan las áreas sólidas, áreas quísticas, se ve con mucho más detalle el linfonodo. Acá tenemos un linfonodo sospechoso, ¿cierto? Porque tiene algunas áreas sólidas ahí. Y lo vamos a estudiar ya con la patita y si se fijan ya empezaron a aparecer los microcalcificaciones o los spots coloideos en un ganglio, obviamente cualquiera de las dos cosas nos indica sospecha de malignidad.
Y el estudio dio obviamente positivo, compatible con carcinoma papilar de origen tiroideo. Como les comentaba, para mí de las cosas más importantes que me di cuenta a lo largo de ir haciendo este estudio cualitativo fue la captación Doppler muy superior que tiene la patita comparada con los otros transductores lineales. Y además que la captación Doppler en el tema de los linfonodos es mucho más importante que en el tema de los nódulos tiroideos. Sabemos que la vascularización es muy variable en los nódulos tiroideos, pero en los linfonodos, una cosa es que estén vascularizados y lo otro es que podamos ver el patrón de vascularización de esos linfonodos. Entonces, si se fijan, estos linfonodos que tienen estos vasos anárquicos con patrón de vascularización que sean como capsulares, bien caótico, es muy característico de una neoplasia maligna. Entonces, el desplazamiento de los vasos de Lilio y el desarrollo, como les decía, de los vasos capsulares y anárquicos son hallazgo patognomónico en presencia de un nódulo tiroideo sospechoso. Por lo tanto, aquí no solamente queremos ver el aumento de captación Doppler, sino que el patrón vascular que tiene estos linfonodos. Entonces, acá un ejemplo, esto es un nódulo benigno, es un nódulo reactivo, o sea, un linfonodo reactivo. Acá vemos con el traductor de 24 que tiene muy mala captación, vemos que estamos con los mismos parámetros, y acá con el traductor hockey stick se ve perfecta la captación iliar, ¿cierto? A pesar de que no hay una vascularización grande, pero sí logro tener información bastante clara que acá la vascularización está respetada. En cambio acá no veo como que no hay mucha captación al Doppler, entonces aquí fue muy superior el traductor de 22, la patita. Entonces acá vamos a ver un nódulo sospechoso, un ganglio, ¿cierto? Un linfonodo, como se ve, áreas sólidas, áreas quísticas, ¿cierto? Vamos con el 24 y ya se empieza a esbozar algo ahí hiperecogénico. Si se dan cuenta, vamos directamente a la patita y miren cómo se ve el cambio. O sea, estamos hablando del mismo linfonodo, del mismo paciente, todo lo mismo, solamente que cambiamos el transductor. Se fijan cómo la información, miren, vamos de nuevo, miren ese ganglio, cómo se ve ahí, y miren lo que nos ofrece acá el transductor stick de 22. O sea, acá no hay ningún tipo de duda, digamos. Tenemos focos hiperecogénicos, tenemos un ganglio que está con áreas sólidas, áreas quísticas, y acá ya de frente sabemos que esto va para mal, porque si se fijan acá tenemos cómo se ve la distribución de la vascularización, se ven vasos capsulares, anárquicos, que están improntando al ganglio. Obviamente que dio positivo, compatible con un carcinoma papilar de origen tiroideo. Entonces, como conclusiones, bueno, espero que las imágenes que les mostré valgan más que 1000 palabras, ¿cierto? Porque son muy elocuentes. La conclusión acá es que el transductor stick fue muy superior al transductor de 14 en cuanto a resolución. También el transductor stick de 17 y de 22 tiene mejor resolución espacial que el mismo transductor de 24, que era nuestro regalón, que nosotros consideramos como lo máximo que teníamos en la clínica, y sigue siendo un poco lo máximo, pero para los detalles específicos, sobre todo, como yo les decía, de estos nódulos que están bien superficiales y que tengo dudas de calcificaciones, es muy bueno. También tenemos por conclusión que el transductor de 17 o 22 tiene mejor sensibilidad a la captación de microcalcificaciones lejos. Aquí no hay nadie que le gane a las microcalcificaciones. Se queda muy atrás el transductor de 24 y el de 14. Así que si tienen dudas, con un punto, como yo les mostré en algunos casos que un punto terminó siendo un cáncer papilar, no duden en ocupar la patita. Y el transductor stick es muy superior también al de 24 en la sensibilidad de captación Doppler. No tan superior al de 14, pero muy superior al de 24. Entonces, si también necesito ver el patrón vascular de un ganglio, porque aquí ya dejé atrás si está vascularizado o no, necesito ver el patrón vascular, no duden en ocupar el transductor stick. Entonces, por conclusión, es una herramienta valiosa en ecografía cervical. Su uso mejora significativamente la precisión diagnóstica, perdón, y esto hace que haya una reducción del tiempo total del examen, mejorando la eficiencia en el flujo de trabajo. Obviamente que si tengo la patita a mano. ¿Por qué? Porque es un examen más resolutivo, estoy más seguro, no estoy todo el rato mirando, así como ya voy a pasar toda la tiroides de nuevo y después vuelvo y tengo dudas. En cambio acá el traductor hockey stick corta el queque, o sea, es muy bueno, como les demostré. Si lo tienen a mano, ocúpenlo. Y aquí los invito a hacer como visible lo invisible y ocupar un traductor stick
cada vez que lo crean necesario, acostúmbrense, si todavía no lo han hecho. Nosotros ya, este estudio se hizo hace 4 años, fueron 2 años y ya han pasado ya más años y todos nosotros lo ocupamos y nos ha aumentado bastante el rendimiento en cuanto a los nódulos y en cuanto a todo lo que es los pacientes posoperados y las estipificaciones, etc. Así que eso, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Mara, por tu presentación y por supuesto que tenemos consultas para ti. Ya, vamos a ver. Lo primero que nos preguntan por acá es de Contreras, ¿con qué escala PRF trabajan para Doppler color? Mira, relativo. Nosotros tenemos el preseteo listo en las ecos de tiroides, pero para mí el PRF adecuado es cuando te empieza a dar aliasing. Ya te da aliasing, tienes que bajar un poco. Entonces no hay como un número específico, digamos. O sea, si tú ya ves que el estudio está con tu aliasing, es quiere decir que te pasaste un poco. Pero no hay mucho más, digamos. Ok. Pregunta acá Matías, nos dice, da mucha resolución, ¿con qué frecuencia se utiliza el transductor TR en la práctica? Mira, como te dije al comienzo, nos volvimos locos ocupándolo porque estábamos haciendo este estudio, entonces sí o sí lo necesitábamos y además que uno se empezó a sentir inseguro viendo toda esta cantidad de información. Ahora te digo de que yo creo que de 10 nódulos sospechosos lo ocupamos en 8 o en 7, más del 70% tratamos de ocuparlo. Además que después de todo esto compraron más patitas en la clínica, claramente. Entonces, porque demostramos la utilidad. Por lo tanto... pero sí, con harta frecuencia. Ahora, en un nódulo que es francamente benigno, que tiene spot, que es espongiforme, que no tengo mucha duda, generalmente no es necesario ocuparlo, pero el transductor que tengo duda de los bordes, por ejemplo, que vea un punto, aunque sea un punto mínimo, sí o sí lo voy a ocupar. Perfecto. Preguntan acá Matías también, ¿y los Doppler también se ve ese beneficio como de resolución espacial? Sí, también, también. De hecho, yo lo invito a todos a probar desde mañana mismo sus patitas, porque no es solamente las Canon, ¿no? Yo también conversé con colegas, también fui a ver otro tipo de traductor stick de otras marcas y también tenía el mismo efecto. Justo estaba Entonces, preguntando eso. sí, ya, la marca de Que traductor la influye. marca influye en el Sí, resultado del Doppler. obviamente que Canon es como lo mejor. Las patitas que tenemos nosotros son súper buenas, pero, pero sí o sí, aunque ustedes tengan un traductor de 14 versus una patita de 18 de cualquier marca, se va a ver mejor en este contexto. Por lo tanto, a lo mejor no sé, no van a tener una resolución tan alta, a lo mejor como tiene la del Canon, pero sí van a tener mejor resolución. Entonces, la idea acá es ir investigando sus transductores y que vean la diferencia. O sea, de verdad que cambia conducta y ojalá se queden así como en shock con ese gato que les mostré, para que lo sigan ocupando. Y acá nos dice Francisco que Samsung igual, y es bueno igual que GE, como referencia igual. No. Y Enzo nos menciona, ¿cómo recomendaría fundamentar a los centros médicos la compra de este transductor considerando la mejora de la calidad diagnóstica y caracterización tiroidea, pensando en Sí, teleradiología? sí, pues mira, haciendo todo lo que tuve que hacer yo. Todo este Eso estudio fue, tremendo. claro, así es, uno convence a la gente, porque lamentablemente tuvimos que convencer de que porque nosotros teníamos, no sé, 2, 3 patitas, no teníamos más y la ocupaba solamente músculo esquelético, entonces, claro, eh, pucha, nosotros lo logramos hacer así con este estudio cualitativo, digamos, pero ahí habría que hablar con el equipo médico, tanto con los radiólogos, empezar a demostrar cómo se ve. Esto más generalmente hay que revisarlo con el ingeniero comercial que está arriba, que no entiende nada de ecografía. Es un proceso largo, pero si ustedes se la juegan y demuestran la utilidad, o sea, sí o sí vale la pena. Y Enzo nos pregunta, ¿hay estándar para justificar distintas posibles patologías, ángulos, frecuencia? ¿Y en qué criterios lo usamos? Mm, no entendí bien la pregunta, así como si hay como estándar, o sea, no Como, sé, el estándar nosotros lo hacemos, el tira es nuestro estándar. No sé si, perfecto. y ángulo, frecuencia y cosas,
No, o sea, si tú me hablas como de números, así como ya, tiene que ser esto, el PRF, esto a la escala, esto, no, no. Es solamente, no hay nada así como tan estandarizado, tan al detalle, digo, no sé si va por ahí. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Mm. ¿Y qué más nos dicen? Qué buena experiencia, Ah, ya, los parámetros. que nos entrega mucha delimitación estructural. ¿Qué más? Eso, se refiere a parámetros técnicos. Sí, mira, los parámetros técnicos nosotros los vemos obviamente En- antes, o sea, ya están hechos, o sea, con muchos estudios de muchos pacientes se hace el preseteo, pero uno debería ser capaz de hacer una buena ecotiroidea con un preset de eco renal, o sea, eh, nosotros mismos sabemos que cómo van variando los parámetros, las escalas que tenemos que utilizar, pero como te digo, no hay nada propiamente marcado. Lo importante es usar un buen transductor, tener un buen ojo, tener la buena experiencia, o sea, una experiencia, ¿cierto? Para tener el buen ojo al final, que esto nosotros, nadie, ni el doctor, ni yo, ni nadie en la clínica empezó mirando esos nódulos de 2 milímetros que infiltraban la cápsula, o sea, olvídelo, no, no es así de mágico. O sea, estos son muchos años detrás, con muchos errores que uno cometió y que ya finalmente está entrenando el ojo. eh, eso. Mira, acá Así Matías que Procherran igual, nos dice, excelente eso, queda igual que en la foto, muchas gracias. sí, Mara, muchas sí, gracias por tu tiempo, por mostrarnos la experiencia en tu centro y también tu experiencia profesional. Se agradece siempre el apoyo de los profesionales, a quienes están partiendo también, la experiencia como para fundamentar un poco la compra de nuevo material y nuevos instrumentos, que súper complicado y hay que partir convenciendo a los radiólogos, para después seguir por los sí, ingenieros, después por la dirección, jefes de servicio, y son vueltas bien largas que hay que darse, sí. pero Por lo menos un año nos vemos demoramos. claramente que se justifican y son un tremendo apoyo al diagnóstico. Muchas gracias. Aquí había ¿Hay una alguna última pregunta? que está buena, que dice, ¿hay alguna limitación con nódulos que se encuentren posterior? Sí, sí, porque la patita lamentablemente tiene un campo de visión súper reducido y si un paciente voluminoso y estamos con un nódulo que es muy profundo, nos va a costar, pero nos va a costar con todos los transductores. Entonces, con la patita podríamos ver un poquito más, pero igual nos va a costar. O sea, acá el plus que tiene son más los nódulos más superficiales, más que los nódulos posteriores. Perfecto, Eso. clarísimo. Muchas gracias, Mara. Ya, Esta presentación va a quedar disponible en el canal de YouTube, el LinkedIn de Innova Formación y también en el canal de Apsarrat para que después, si la quieren revivir, si no la encuentran, nos pueden escribir, no hay ningún problema. Y nos vemos en una próxima presentación, en una próxima masterclass. Vayan todos a muy descansar, que bien. estén muy bien. Gracias, Mara, Ocupen que sus estén muy bien. patitas. Ocupen sus patitas. Sí, eso. Chao, chao, que estén Chao, bien, chao. cuídense. Chao, chao.